Hola, buena tarde. Buenas tardes, bienvenidos a Casa SEAT. Hoy es un día muy especial. Ya sé que el adjetivo especial se ha devaluado y que se dice para todo, pero no, en este caso es literalmente un día muy especial porque este ciclo, los cafés literarios de Casa SEAT, comenzó hace 3 años, un poquito más de 3 años, en pandemia. El máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra, BSM, que está aquí a 2 calles, la sede, tuvo mucha suerte en la edición número 13, creo recordar, porque el día último de clases, antes de que los alumnos ya acabaran las clases y pudieran dedicarse a escribir sus proyectos en casa, fue un jueves. Yo les dije, chicos, hay rumores de que el virus es más peligroso de lo que parecía y que quizá hay algún tipo de restricción. No creo que sea así. Pero bueno, no pasa nada, porque si el lunes hubiera algún tipo de restricción, ya estaréis trabajando en vuestros proyectos, así que no hay ningún problema. Y no lo hubo. Al día siguiente nos encerraron, pero los chicos y las chicas estaban escribiendo y pudieron felizmente escribir en sus aislamientos. En cambio, la edición siguiente del máster tuvo un gran problema, y es que tuve la genial idea de retrasar el inicio de clases de octubre a enero, pensando que quizá en octubre todavía hay restricciones, pero ya el año que viene seguro que estamos todos inmunizados y vacunados. No, en octubre hubo clases, no nuestras porque no había empezado el máster, y en enero hubo restricciones, de modo que fue un año difícil con clases por Zoom. Y ahí fue cuando vine aquí a Casa SEAT a hacer un podcast con Lorenzo Mejino y conocí a José Mata, a quien le agradezco muchísimo la confianza de estos 3 años, porque empezó entonces este ciclo, que fue en colaboración con el máster, con profesores del máster, como Mónica Ojeda, como Martín Caparrós o como Juan Pablo Villalobos, en sus primeras sesiones, y que después ya siguió independiente y que hoy termina. Durante 3 años hemos presentado decenas de libros, hemos conversado con decenas de escritores y escritoras de América Latina y de España. Aquí han estado Joan Foncuberta, Antonio Muñoz Molina. Pues la verdad es que ahora me he quedado un poco en blanco, pero ha habido presentaciones de cómic, de poesía, con Miriam Reyes, de novela, de cuento, con Andrés Neumann, con tantos y tantas escritores y escritoras. Están todos los vídeos en YouTube. De hecho, fue mi entrenamiento para la televisión, porque aquí hay unas cámaras y todo esto se está editando en tiempo real. Gracias también a todo el equipo técnico por el trabajo extraordinario que han hecho estos 3 años. Y se nos ocurrió que para acabar con el ciclo, que termina porque todo termina y no pasa nada, no hay que alargar ni postergar ni extender innecesariamente los proyectos. Los proyectos empiezan y terminan y tienen que ser lo más redondos y lo más perfectos y lo más fuertes, sólidos posible dentro de esa idea de finitud. Y se nos ocurrió ya hace muchos meses que el mejor modo de terminar los cafés literarios, que empezó, como he explicado, en el máster, era con 2 libros que tienen su semilla en el máster en creación literaria de la BSM-UPF, que son los que nos convocan: Ciudad Láser, de María-Antoine Correa, a mi izquierda, y Mañana ya no hablaremos de nada, de Montse Bizarro, también a mi izquierda. Bienvenidas a los cafés literarios. Gracias. Que han trabajado después del máster con el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, que también es profesor nuestro, y que ha publicado la editorial de origen mexicano, pero ahora ya hispano-mexicana, Almadía, en 2 ediciones preciosas que tenéis aquí a vuestra disposición, como siempre, gracias a la librería Noyes You. Como es un día especial, realmente especial, hemos conseguido incluso que Casa SEAT nos regale cava, de modo que cuando acabe la presentación, mientras ellas están firmando, brindaremos por 3 años de conversaciones literarias y de encuentros mensuales en este espacio. Ese era el preámbulo, ahora vayamos a lo que importa.
que son los libros que nos convocan. Mañana ya no hablaremos de nada. Es una novela que yo definiría, para empezar, como valiente y para seguir como innovadora. Habría muchas formas de situarla en una tradición literaria. Pienso, por ejemplo, en el realismo extremo de los años 80, en Bret Easton Ellis, en American Psycho, que es una novela en la cual, aparte de hablar de un sujeto muy de los años 80 y de Estados Unidos, naturaliza la incorporación de marcas en la literatura. Montse trabaja un realismo extremo y encontramos, por ejemplo, mucho una marca como Chiveca, entre otras muchas, de todo tipo de objetos del uso cotidiano, desde alcohol y tabaco hasta champú. Y eso me recuerda también a otra novela que para mí fue importante, aunque ahora no la releería, que es también realista, sucia, Historias del Cronen, de José Ángel Mañas, que ahora quizá ya no suena, pero que en una época fue muy importante, fue muy generacional, vinculada con un tipo de vida de suburbio, urbana, de los años 90, que en España tuvo mucho impacto. Lo que hace Montse es contarnos la vida de unas chicas más o menos jóvenes en Barcelona, con ese tipo de atención, con ese tipo de detallismo, con ese tipo de énfasis en la dimensión menos amable, más, entre comillas, sucia, si lo vinculamos con el dirty realism, ¿no? Con el realismo sucio norteamericano, que tuvo también importancia en España y en América Latina. Yéndonos más atrás, podemos hablar de Silvia Plath y de La campana de cristal, porque es una novela que también habla justamente de cómo unas chicas buscan sentido, ¿no? Buscan sentido a sus vidas y chocan con las convenciones y con lo que se entiende por neuronormalidad o lo que se entiende por una vida más o menos típica, cuando ellas, yo diría que habría que buscar en el archivo de Word, pero que quizá la palabra que más se repite en el libro es ansiedad, ¿no? No obstante, no creo que sea el referente más evidente, estos que he mencionado, literarios, sino que para mí la novela remite directamente a una serie que Montse no podía haber visto cuando la concibió, porque es casi contemporánea, que quizá hayan visto, que es Autodefensa, una serie original de Filmin, que habla también de Barcelona, que habla también de esa dimensión menos amable, que habla también de ansiedad y que habla también de mujeres muy jóvenes que buscan sentido. Entonces, mi primera pregunta, después seguiré contigo, María Antoine, es, Montse, ¿cómo fue la gestación de esta novela vinculada con esa Barcelona, que entiendo que es autobiográfica, y cómo se relaciona con lo que en el máster siempre llamamos el mito de origen y el mundo propio, ¿no? ¿Hasta qué punto es coherente con eso, con tu propia experiencia personal en esta ciudad en el inicio del siglo XXI? Bueno, pues hola a todos. Yo empecé a escribir la novela pues, hace 5 o 6 años en el máster. Allí escribí las primeras 60 páginas, creo. Luego ya pues se complicó un poco porque empecé a trabajar y me independicé y pues ya escribía de una forma más lenta, ¿no? Y sí que después pude continuar la novela en el taller de Juan Pablo Villalobos, como has comentado. Y bueno, la historia parte un poco de una cosa autobiográfica. Yo tuve una relación bastante tóxica con una chica y de ahí surgió este interés de explorar la complejidad de esta relación, ¿no? A nivel psicológico, porque bueno, me parecía muy interesante, ¿no? De cómo se mantiene una relación que en principio no es buena para ninguna de las dos partes, ¿no? Esta intermitencia, ¿no? De pues ahora nos acercamos, ahora nos alejamos, ¿no? Pero que parece que no es positiva para ninguna, pero estamos ahí, ¿no? Seguimos ahí.
Entonces, sí que parte de una cosa autobiográfica, pero sí que quería remarcar que el argumento, los personajes, la historia es ficción. Pero bueno, creo que siempre pues, escribimos de cosas que nos interesan o nos han pasado de alguna manera, ¿no? Y bueno, entonces este hilo conductor de estas dos chicas, ¿no? Ahí me permitía también explorar muchos otros temas que me interesaban, como la salud mental, la identidad, las relaciones afectivas, el colectivo LGTBIQA+, las neurodivergencias. Y bueno, a través de esta historia, ¿no? Podía pues explicar un poco pues todo esto también, ¿no? Después yo siempre me ha costado bastante pues las relaciones sociales, conectar con la gente, ¿no? Y siempre he escrito un poco para comprender el mundo, ¿no? Para comprenderme a mí misma y saber cómo funciona la mente humana, observar a los demás y ver por qué actúan como actúan, ¿no? O sea, para mí la escritura siempre ha sido una forma de aproximarme a los otros, ¿no? De alguna manera, o sea, como intentar comprender cómo es el mundo, ¿no? A través de un ejercicio más pausado, ¿no? Es un poco el contraste este de que el mundo para mí va demasiado rápido, ¿no? Y con la escritura pues puedo hacer una pausa y comprenderlo, ¿no? Y por eso mi novela creo que es bastante psicológica, ¿no? Precisamente por eso, porque me gusta mucho analizar pues los gestos entre los personajes o eso, ¿no? Cómo reaccionamos ante una actitud, ante una palabra, ¿no? Es como bastante reflexiva en ese sentido, ¿no? Y después también, al ser una persona neurodivergente, yo creo que siempre de alguna manera percibes el mundo un poco como un sitio bastante hostil. Entonces creo que, bueno, la novela es un poco oscura, es un poco, trata temas bastante duros, ¿no? Y bueno, es un filtro que, pues que tengo yo, ¿no? Que percibo la sociedad pues como algo bastante agresivo en muchos sentidos, a nivel sensorial, a nivel de relaciones sociales y bueno, pues eso está ahí en la novela, ¿no? De hecho, evidentemente es un azar que estemos aquí como estas dos, vinculado con el máster, Juan Pablo, Casa Seat, etc. Pero es cierto que son dos proyectos con muchas afinidades, que se pueden encontrar muchas convergencias y, de hecho, la relación tóxica, sentimental tóxica, está también en Ciudad Láser. Y también está el trabajo, del que quiero que hablemos después, con la oralidad, ¿no? Cómo los personajes hablan, evidentemente, María Antoine con un acento y una oralidad colombiana, y Montse con un castellano que tiende hacia el catalán, de Barcelona, pero son dos escrituras muy orales, para que la de Montse es de su narradora y María Antoine es de algunos personajes. Si yo en Montse veo Silvia Plath o Realismo Sucio o Autodefensa, en María Antoine me parece que hay un eco que es todo lo que estoy diciendo evidentemente son proyecciones mías, no significa con que los hayáis leído ni los hayáis tenido en cuenta, ¿no? Pero lo que yo proyectaba era una novela que me gusta mucho de una escritora mexicana muy importante, Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza tiene una novela que se llama La muerte me da, que es un noir en el cual la autora, Cristina Rivera Garza, es la principal sospechosa de un asesinato. Y hay una detective que la está investigando. Y Ciudad Láser, que es una novela que habla de migración, que habla de cómo una persona, después de perder a su marido, encuentra, yéndose de una isla a una gran ciudad, un nuevo oficio, una nueva vida, una especie como de escapismo, de huida de su vida anterior. Pero esa persona desaparece y el tema de fondo es la desaparición, las desaparecidas, el feminicidio, o al menos la posibilidad del feminicidio. Pero aunque haya toda esa parte que tiene que ver con Ciudad Láser, que es el nombre de una clínica de depilación, que es como el topos central de la novela, también hay un personaje que a mí es el que más me ha interesado por deformación profesional, no porque yo sea detective, sino porque yo de niño quería ser detective y ahora me dedico a rastrear pistas en
en los textos que leo, que es esa detective, esa policía, que lee la vida de Soledad, de la desaparecida, como si fuera un rompecabezas o un enigma que tiene que intentar desentrañar, ¿no? Y eso me ha recordado la novela de Cristina Rivera Garza, que juega, como Marie Antoine, muy inteligentemente con el género negro. La verdad es que la novela de Montse me la podía esperar, por lo que conocía a Montse, porque había presentado ya otro proyecto en el máster, en un festival que hicimos, etcétera. Pero de Marie Antoine me ha sorprendido por completo. Y te quería preguntar, para empezar, igual que a Montse, ¿cómo se vincula con eso que llamamos el mito de origen y el mundo propio? ¿Qué hay de Ciudad Láser que se vincula contigo? Bueno, hola, gracias por estar acá. Mi novela no es autobiográfica, afortunadamente, porque pasan cosas muy terribles, pero sí que la idea principal vino en el 2020 fui a hacerme la depilación láser y bueno, llegué sin mucho protocolo, pensando que me iba a hacer cualquier cosa estética, y la chica que me recibió me llevó a un cubículo muy pequeño y me dijo que me pusiera como un kit, como un traje de baño pequeñito. Bueno, me lo puse, estaba incómodo, pero me lo puse. Y luego, no sé cómo funciona en España, pero en Colombia ponen unas gafas para tapar los ojos del láser, para protegerlos. Y eran oscuras. Y empecé a sentir terror, ¿no? Como estoy doblemente desnuda por cómo me encuentro y porque no puedo ver lo que está haciendo una persona que no conozco. Y ahí empezó mi mente a desarrollar un talento que tengo, que es imaginarme lo peor de las cosas. Y empecé a imaginármelo y también como me pude imaginar esto de lo que va la novela, que es algo un poco pues terrible, también me preguntaba, ¿y qué hago yo acá haciéndome la depilación láser, ¿no? Si ya sé lo que podría llegar a pasar. Y también empezaron a surgir las preguntas alrededor de eso. ¿Por qué me estoy haciendo esto? De ninguna manera la novela es un manifiesto pro pelos o anti pelos, cada cual ve lo que hace. Pero sí que es todas mis preguntas, si ya sé que acá hay un riesgo, porque sigo viniendo, y al final descubrí que era porque quería seguir escribiendo la novela y cada vez que estaba en ese cubículo venían imágenes y trama y personajes. Entonces sí que fue como una idea, como una semillita que se me vino ahí. Y lo del mundo propio, yo recuerdo que en el máster me tomé el tiempo y el trabajo de pensar en eso y se me vino mi padre a la mente porque él siempre me decía que las cosas se podían mover con la mente y yo me duraba horas con los muñecos puestos ahí a ver si lograba algo y al final un día le llevé un cuento en donde los objetos pues claro que se movían con la mente. Entonces de repente pues es una anécdota que de repente me dio esa posibilidad de empezar a escribir como forma alternativa de mover los objetos con la mente. Os quería preguntar por esto del lenguaje, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, Montse, construir un lenguaje muy coloquial, pero en el cual insertas de pronto comparaciones o metáforas muy poéticas? Y eso es un ejercicio de artesanía, yo creo. Para que entendáis, si no habéis leído la novela, a qué me refiero, con el lenguaje. Tía, tiene el coño de pavo. ¿Qué coño dices? ¿Qué es un coño de pavo? Alguien ríe. Han dicho la palabra coño 2 veces seguidas. Así empieza la novela. ¿Cómo fue construir ese lenguaje coloquial, muy realista y muy verosímil, pero con dosis de literatura muy precisa? Y en tu caso, ¿cómo fue construir personajes de una condición social en el límite de lo legal, ¿no? Que también suenan de un modo muy, muy creíble, pero evidentemente más vinculado con Colombia? Bueno, yo antes, cuando era más joven, ¿no? Escribía de una forma pues, mucho más críptica, ¿no? Con un lenguaje mucho más técnico, con una sintaxis súper compleja, porque yo tenía un poco esta idea, ¿no? De que la literatura era algo muy elevado, ¿no? Y de que estaba esta distinción, ¿no? Entre las personas que escribían solo para entretener o para comunicarse, ¿no? Y los escritores que escribían pues, con frases muy complejas porque también hacían arte con las palabras, ¿no? Y tenía un poco esta distinción, pero bueno, luego
cambié completamente de forma de escribir, porque, bueno, a partir del máster y de conocer otros referentes, otros libros, y sí que, por ejemplo, me influyó bastante la generación Beat, sobre todo. Después también lo abandoné porque me di cuenta pues, que eran bastante misóginos, ¿no? Pero como la forma que tenían de escribir, los temas que trataban, ¿no? De adicciones, la soledad, el rechazo contra formas de vida normativas, las relaciones complicadas con los demás y sobre todo la forma de escribir que tenían, ¿no? De eso, de una forma muy explícita, muy sucia, ¿no? Para mí fue como una revelación, ¿no? Porque vi que explicaban que eran textos que tenían mucha verdad sin necesidad de un lenguaje muy, muy complejo, ¿no? Entonces quise seguir un poco ese camino, pero encontrando mi propio estilo, ¿no? Mi propia forma de escribir. Y sí que quise hacer algo pues, muy, muy urbano, muy oral, accesible para casi todo el mundo, ¿no? Porque no quería que fuera una cosa muy críptica, académica o elitista, ¿no? Pero sí que también creo que hay puntos que sí que el lenguaje puede ser más complejo, ¿no? Sobre todo en los puntos que son más psicológicos, más reflexivos, más existencialistas, ¿no? Entonces sí que busqué un poco ese equilibrio, ¿no? Entre que fuera algo sencillo y que fuera verosímil, ¿no? De que estos personajes hablan de esta manera, pero no renunciar a ponerme más reflexiva y a utilizar ese lenguaje, ¿no? Cuando creía que era oportuno, ¿no? Así que realmente me hace mucha ilusión que me digas esto porque me da un poco de miedo que se viera como algo demasiado coloquial y que no se viera que realmente hay una preocupación formal muy grande. O sea, es algo que a mí me preocupa mucho y que viene pues de una deconstrucción de lo que yo creía que era la literatura antes, ¿no? Pero bueno, que está muy trabajado, ¿no? A pesar de parecer sencillo a primera vista, ¿no? De hecho, hay un momento que me encantó en el cual hay mucha tensión entre ellas dos y la narradora dice que a menudo tenía que llegar al contacto físico, a la violencia física, para ponerse entre ella y ella, ¿no? Y esa imagen me pareció preciosa, ¿no? O sea, tú quieres tanto a alguien que para protegerlo de sí mismo tienes que interponerte entre la parte más violenta de esa persona y su parte más dulce o más amable y amada, ¿no? En tu caso, María Antoine, ¿cómo fue trabajar la oralidad? Y de hecho hay un momento en que citas a Rosalía, y yo pensaba también en Rosalía porque el amor tóxico es el tema del mal querer y es un tema que comparten vuestras novelas. ¿Cómo fue no solo que tenga voz propia Soledad y que se diferencie mucho generacionalmente de la voz de la detective, que es alguien a punto de jubilarse, mucho mayor que ella, sino también, sobre todo, los chicos, los malandros, ¿no? los malotes de la novela? Pues a mí siempre me ha interesado mucho cómo habla la gente en Colombia, pero también en todas partes se habla mucho con el dicho, que es esto de tener el ojo más grande que la barriga y como todo ese tipo de cosas que realmente son metáforas muy bonitas y así me educaron de alguna manera. Mi mamá no me regañaba, sino que se tiraba un dicho y yo ahí ya podía rellenar lo que fuera con sentido. Y entonces sí, siempre he puesto mucha atención a cómo habla la gente y también estos personajes malandros, pues no es que tuviera mucho contacto con ellos directamente, pero sí que me los podía imaginar porque yo tuve un tío que es un poco un outsider de la familia y los domingos la pasaba con él y él me llevaba al centro por muchos de los lugares donde pasa la novela. Él compraba y vendía plata. Y cuando yo pasaba por ahí, pues veía animales exóticos, iguanas a la venta, reptiles, bueno, hámsters, plata, todo tipo de cosas, y escuchaba a la gente hablar y me parecía alucinante. En la novela también tenía un poco la duda que dice Monse, cuando estás intentando hablar mucho como habla la gente, también da ese miedo de que quizás no hay un rigor formal. Pero creo que el punto medio de pronto es como darle voz al personaje, que el personaje hable, que en verdad hablando es donde uno se da cuenta que el personaje tiene individualidad y creo que hay un contrapeso un poco con la voz de la detective y con el narrador en tercera persona que ya habla más neutro de pronto. Incluso hay epistolaridad, el personaje que habla en primera persona
desde una carta, ¿no? Desde la isla, de modo que hay una gran variedad de voces, es una novela polifónica, mientras que la tuya es una novela más bien obsesiva desde un yo. También se diferencian mucho en las topografías. La de Montse es una novela sobre Barcelona. De hecho, hay tanta variedad de espacios que de pronto están en el Parque de la Oca y dicen que, bueno, que están ahí porque les parece que es Grinch y le recuerda a Kurt Cobain, un niño que hay por ahí. Es decir, que hay una especie como de voluntad de englobar todo Barcelona en tu novela. También hay muchos recorridos que tienen que ver con la noche, con la fiesta, con el alcohol, con las drogas. Hay mucha Barcelona nocturna y no solo diurna. Y en el caso de María Antoine hay un contraste entre la isla de donde procede la protagonista y donde está un personaje hasta que ya no está, y la ciudad, pero el espacio que me parece emblemático y que es como muy significativo de Ciudad Láser, hasta el punto de que le da título, es la clínica o el local de depilación, ¿no? Entonces, contanos un poco cómo fue la construcción espacial de la novela. Pues, bueno, para mí era al final escribir de los espacios que conocía, ¿no? Yo sobre todo quería centrarme también mucho en el ambiente de fiesta, ¿no? La noche, el ambiente de fiesta LGTBI de Barcelona, sobre todo, ¿no? Y que hay varios capítulos pues que hablan de esto, ¿no? Y después también, pues, lo que has dicho, ¿no? De pues, recorrer un poco todos los escenarios que conocía de Barcelona, porque, bueno, al final es lo que, no sé, es lo que conozco y es lo que me salía, no sé. ¿Y habías pensado en otras novelas o películas o ejemplos de Barcelona que también te interesaran? Porque claro, está desde Juan Marsé y nada de Carlemen Laforet hasta Autodefensa, como he dicho antes, o fuiste un poco por libre según tu experiencia personal y los espacios que más te... No, yo creo que tiré más por eso, por experiencia personal, por describir un poco espacios que conocía, sí que cambiados, o sea, no, hay muchos que sí que son referencias, pero he cambiado algunos nombres, algunas cosas para que no sea tan reconocible, ¿no? Y sí que, bueno, yo de pequeña empecé a leer con Carlos Ruiz Zafón, que, bueno, para mí, pues, me encantaban sus libros, me los leía una y otra vez, ¿no? Y sí que están ambientados en Barcelona, ¿no? Y claro, para mí, pues, poder reconocer esas calles, poder saber, pues, bueno, pues en las tiendas, ¿no? Hacer alguna ruta, pues, para ver dónde había escrito cada cosa, ¿no? Pues es algo que me gustaba mucho, ¿no? Y creo que para la gente que es de Barcelona, pues, es un poco un valor añadido, ¿no? De reconocer ciertos espacios. ¿Y en tu caso? Yo sí ¿La que... isla existe? No he buscado en... La isla, pero no tiene otro nombre. Ah, okay. O sea, nunca digo que el nombre de la isla y a la capital la llamo capital. Quizás tenía un poco de prevención porque yo escribí la novela estando desde acá. Entonces, no me quería meter en eso, como que fuera estrictamente Bogotá. Pero en cuanto a lo del centro de depilación láser, no tuve referentes. No sé si los hay, seguramente, pero yo no he tocado ninguno. Pero yo creo que haber tenido la experiencia de estar ahí, sentir lo que sentí, es un espacio muy metálico, impersonal, blanco, estético. Es muy parecido a un odontólogo, ¿no? Como irse a quitar los pelos y irse a sacar una muela, parecen bastante parecidos. Y eso se me quedó todo el tiempo. Y como les dije ahorita, cada vez que iba a una sesión de depilación, pues otra vez estaba como haciendo simbiosis con el lugar. Entonces fue a partir de eso. También he estado mucho en islas y pues Bogotá la conozco bien y varias caras. Entonces, Yo de clínica de depilación no conocía ninguna hasta esta novela, pero en Gomorra, la película de Mateo Garrone, que es la adaptación del libro, aparece un local de bronceado ultravioleta y es justo ese tipo de estética de mundo que tú planteas. Otro vínculo entre las dos novelas vuestras es el del sexo. Son novelas sexuales donde hay
hay sexualidad fuerte, hay cuerpo, hay piel. También hay lo que hablábamos, ¿no? Relaciones tensas, incluso tóxicas. En el caso de Marie Antoine nos lleva hacia el ámbito incluso de la deep web, ¿no? De la circulación de material pornográfico extremo en Internet. ¿Os marcasteis alguna línea roja para hablar del sexo y de la violencia? ¿Cómo fue el trabajo textual, que siempre es muy difícil, de esos temas? Bueno, en mi caso no, o sea, no me puse ningún límite. Primero, bueno, está el tema este de que mis personajes son LGTBI, QA+, porque quería retratar, pues eso, ¿no? El ambiente de fiesta del colectivo LGTBI en Barcelona. Y bueno, siempre he pensado que estos personajes en la literatura, pues siempre que se incluyen, pues se incluye uno o dos, ¿no? Y siempre se habla pues del descubrimiento de la sexualidad, de la familia homófoba, bueno, como de temas muy relacionados con esto, ¿no? Y yo quería incluirlos de una forma más natural, ¿no? O sea, que los personajes tuvieran importancia más allá de eso, ¿no? Tuvieran una construcción psicológica pues importante, ¿no? Y que tuvieran vivencias, sentimientos y emociones pues que fueran más allá de eso, ¿no? Que no estuvieran directamente relacionados con el hecho de ser LGTBI. Y en cuanto al tema de las escenas así más sexuales, sin hacer muchos spoilers, pues yo no me he marcado ningún límite. Sí que es verdad que hay escenas que son bastante duras y bastante explícitas, pero yo creo que incluso eso está bien precisamente para que no se romanticen ciertos actos o ciertas conductas, ¿no? O sea, es tan extremo de alguna manera que está claro que hay cosas que no están bien, ¿no? O sea, creo que por ahí es una lectura que se puede hacer, ¿no? De no romantizar estas cosas que pasan en la novela. Y después yo también parto de que el lector tiene suficiente capacidad crítica para ver que ciertas escenas o hay ciertos momentos que los personajes no actúan bien, ¿no? O sea, que está explicado así porque es coherente a nivel narrativo y a nivel de construcción de los personajes, pero que, bueno, que yo creo que los lectores pues eso pueden verlo, ¿no? Yo he querido expresar una sexualidad pues donde hay mucho dolor, ¿no? Y una sexualidad pues que a veces puede llegar a ser muy animal, muy autodestructiva. Y bueno, he querido simplemente exponerlo, sin justificarlo, ni mucho menos, pero tampoco he querido juzgar a los personajes, ¿no? Simplemente lo he expuesto porque me parecía verosímil y coherente tal y como está contada la historia. Muy bien. ¿Y tú, María Antoine? A mí me interesó explorar el deseo, sobre todo como el deseo como carencia, como esa sombra que tiene lo que uno quiere y que apenas la tiene muy cerca, pues ya se difumina de alguna manera. Y en la novela me interesó explorar más el deseo, pero como un deseo por transferencia. Siento que es difícil rastrear que alguien tenga un deseo directo en la novela. Todo esto que mencionabas de los videos que se filtran en la Deep Web, yo quería explorar si era un deseo que la persona que los graba, la chica que los graba tenía, o si realmente fue un susurro que se fue construyendo a través de otro personaje masculino que era el que le hacía ese tipo de sugerencias. Y creo que el deseo recorre toda la novela, mueve todos los personajes y mueve también la trama. También el mismo hecho de quitarse los pelos, el deseo de no tenerlos más, las razones por las cuales cualquiera se quiere quitar los pelos, como llegar a encontrar cuál es el verdadero deseo, se me hizo imposible y eso terminó interesándome mucho, como el susurro del deseo. No me marqué ningún límite, la verdad. Creo que están, bueno, las grabaciones que son explícitas, pero como escenas sexuales quizás hay una y la verdad me fui pues con toda. Sí, de hecho, incluso hay como metáforas del comer, ¿no? Del sexo como devorar, comer, desde el lugar femenino. Y también hay palabras muy bien elegidas, por ejemplo, cuando hay un vídeo de una persona y le llamas la niña todo el rato, ¿no? Como la niña, la niña, la niña, con lo cual tú te incomodas más como lector al de estar viendo a través de las palabras
una imagen robada de la intimidad de una mujer joven, ¿no? Claro, es que también remite mucho al tema de la niña, porque pensar, pues yo me ponía a pensar sin mucho juicio, pero las únicas personas que no tienen pelos son los niños, ¿no? Y se me hacía un poco escabroso pensarlo de ese modo, las criaturas y los niños, ¿no? Entonces, pues eso. Muy bien. Más concretamente sobre cuestiones de fondo. En tu novela, Monse, hablas, y tú lo has dicho ahora mismo, en esos términos de neurodivergencia. ¿Cómo crees que tu novela interviene en la representación de la neurodivergencia en un mundo predominado por los neurotípicos o por personas que se creen neurotípicas y escriben como neurotípicas sin darse cuenta de que no lo son? Ayer la escritora Laura Fernández publicó un artículo en El País extraordinario en el que hablaba de que cuando iba con sus hijos a la consulta, porque los dos son neurodivergentes, percibía que todos los padres que acompañaban a los niños no querían darse cuenta de que el autismo, por ejemplo, es por lo general hereditario, ¿no? Entonces los padres actuaban desde una cierta neurotipicidad sin darse cuenta que probablemente son la fuente de lo que ocurre con sus hijos, ¿no? Entonces, en el panorama de la representación, ¿cómo crees que tu novela puede intervenir en el panorama actual? Bueno, yo creo que siempre se ha representado un poco la neurodivergencia o el tema de las personas locas, psiquiatrizadas, ¿no? Un poco como para cumplir un poco la cuota de inclusión, ¿no? O sea, como que a veces se ha puesto algún personaje, ¿no? Concreto, un personaje psiquiatrizado, por ejemplo, pero desde una perspectiva externa, un poco visto a veces desde el privilegio y sin hablar con personas pues, que lo hayan vivido en primera persona, ¿no? O sea, yo creo que faltan muchas narrativas de personas neurodivergentes o psiquiatrizadas en primera persona, ¿no? Que realmente pues, saben lo que es vivir así, ¿no? Todos los ejes de opresión que las atraviesan. Y después también siempre se ha visto esto, creo, desde una perspectiva de que son personas pues, que tienen carencias, fallos individuales, déficits, ¿no? Que están como rotas y que son ellas las que tienen que repararse y las que tienen que adaptarse al mundo, ¿no? Porque el mundo no se va a adaptar a ellas. Y para mí pues tenemos que cambiar el foco, ¿no? O sea, realmente son personas que sufren, por supuesto, o sea, por eso en mi novela los personajes sufren mucho, pero creo que el problema viene sobre todo pues, del contexto socioeconómico, de las barreras sociales o estructurales que hacen pues, que no puedan trabajar, por ejemplo, o que no puedan desarrollarse plenamente, de negligencias médicas en diagnósticos, de falta de redes afectivas, o sea, cambiar el foco un poco del individuo a lo comunitario, ¿no? A la necesidad de estas redes y de esta ayuda externa para poder convivir pues, mejor entre todos, ¿no? Y en mi novela sí que la protagonista, por ejemplo, tiene muchos rasgos neurodivergentes. Por ejemplo, el tema de la ansiedad, de los pensamientos obsesivos, esta necesidad de encajar con los otros y esta dificultad, ¿no? De encajar con el grupo social, la mayor probabilidad también de caer en relaciones abusivas, en abuso de sustancias. Y bueno, me gustaba representar esto, ¿no? Pues todo lo mal que están, todo lo que sufren, ¿no? Y que viene sobre todo viene del contexto, ¿no? De lo que están viviendo. Y en ese sentido, ¿sí que crees que La campana de cristal de Silvia Plath sería un referente posible? Sí, me ha hecho mucha ilusión que me compararas con Silvia Plath. Ha sido muy fuerte. Si no habéis leído la novela, leedla, es un clásico, ¿no? Del siglo XX y que tiene que ver con eso, ¿no? Como una mujer muy joven choca con lo que se entiende por psiquiatría en su época. Cuando hablabas también pensaba en este personaje secundario de una mujer que, como es incapaz de encajar en ningún ambiente laboral, acaba prostituyéndose para sobrevivir y decide que quiere gestionar su propia economía a través de esa decisión radical, ¿no?
En tu novela, María Antúa, también hay un tema social fuerte y muy de nuestra época, igual que en la de Montse, que es el de la desaparición, eh, que tú trabajas a través de una especie como de falso thriller o falso noir, que se revela falso particularmente en esta idea que te decía de la detective como lectora, ¿no? Eso me ha recordado mucho a Ricardo Piglia, que siempre trabajaba la idea del lector y del escritor como detective, y en algunos momentos rompes como la ilusión de la verosimilitud y la detective, la policía, habla como si fuera una especie como de crítica literaria, ¿no? Y todo es texto y está como buscando la historia secreta, diría Piglia, ¿no? ¿Tú te reconoces en ese personaje? ¿De algún modo es tu representación de la novela ella y tú estás leyendo a Soledad y a los personajes con esa distancia que es la de alguien que lee la realidad como un detective barra un lector de literatura? Bueno, no lo sé todavía. Sé que quizás es un tema que siempre me ha interesado mucho, el de los desaparecidos. En el 2016 en Colombia se hizo un plebiscito para que la ciudadanía votara si hacer un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC o no. Y recuerdo que en esa época la gente salía mucho a la calle a manifestarse, manifestación artística, cultural, ciudadana en general, y había un grupo de personas bastante grande que eran los familiares de los desaparecidos, y yo me quedaba viéndolos y pensaba que, que tenían cara de vacío, que era me parece que es una incertidumbre tan grande que no tiene la posibilidad de ajustarse a ninguna premisa, ¿no? No es un vivo, no es un muerto, es un desaparecido, y ahí solamente queda como la incógnita, es algo que tampoco termina. Y después cuando empecé a investigar un poco más a fondo y empecé a ver archivo y lo que decían los medios de comunicación relativo a las desapariciones, me daba cuenta que llegaba a un punto en que no importaba tanto la vida como tal, sino que el cuerpo apareciera, que el cuerpo como certeza, así fuera un cuerpo muerto, ¿no? Y un cuerpo y una ubicación, incluso en los tribunales, eso es lo que piden las víctimas ahora, una verdad, así ya no haya vida. Y toda esa situación siempre me conmovió muchísimo, la de los desaparecidos, y creo que en esa medida de pronto sí me relaciono con la detective, como intentando al menos traer el tema, hablar de eso. En Colombia no hubo una dictadura militar como en Chile o como en Argentina, pero sí que el conflicto de 50 o más años pues tiene desaparecidos por todo lado. Se puede desaparecer por guerrillas, se puede desaparecer por ejército, por autodefensas, por narcotráfico, por crimen organizado. Entonces me interesaba mucho ubicar una desaparición y tener la oportunidad de hablar de eso y quizás sí encontrar o dar una hipótesis de qué pasa con esas personas. Muy bien. Voy a ir haciendo la última pregunta para que podamos abrir la conversación. Hay muchos alumnos del máster en creación literaria de este año, también de otros años. Cuando llegan los alumnos a Barcelona, casi el primer día, si no el primer mes, me preguntan cómo se puede publicar, ¿no?, el libro, y yo les explico que habitualmente se tarda entre 2 y 12 años en acabar y publicar tu primera novela. Me gustaría para terminar que nos contarais cómo ha sido eso, ¿no? Por un lado, ahora que ya tenéis distancia, ¿qué creéis que es lo esencial, lo más importante que aprendisteis en el máster? Y ahora que han pasado varios años, ¿cómo ha sido el proceso de primero escribir y después publicar? ¿Y cómo sentís? ¿Cómo sentís ahora que habéis publicado un libro y además con el diseño precioso y con el prestigio de Almadía? Pues yo creo que el máster lo que me dio fue un ecosistema muy propicio para escribir y para tener disponibilidad mental hacia la escritura gran parte del tiempo.
también tener amigos lectores es maravilloso, como que el texto siempre tenga contraargumentación y que esos amigos después se vuelvan amigos de la vida, eso es muy valioso. También, bueno, profesores. En cuanto a lo de los tiempos, yo acabé la novela a finales del 2023, entonces pues fue más o menos un año. Me siento súper contenta. Pensaba que escribir la novela era difícil, esto me está pareciendo más difícil, venir acá a hablar, pero es hermoso, está muy lindo, una gran celebración. O sea, casi 2 años has estado trabajando en el proyecto. Casi 2 años, sí. ¿Monse? Bueno, yo he tardado un poco más, 6 años creo, que está dentro de la media, ¿no? Y bueno, en el máster, bueno, está lo obvio, ¿no? Que aprendí de escritores, editores, profesionales del mundo del libro, pues con mucha más experiencia que yo, ¿no? Y de ahí también, claro, saqué muchos contactos, ¿no? Estuve haciendo informes de lectura, conocí a Juan Pablo Villalobos, de Juan Pablo conocí a Guillermo, que es el editor de Almadía, o sea que al final el máster es una gran puerta de entrada al mundo del libro, ¿no? Tanto a aprender sobre literatura como a conocer a personas pues, que te puedan acompañar en ese camino, ¿no? También a mí me ayudó mucho a exponerme, porque yo era la típica persona que escribía sola en casa, que no le enseñaba a nadie lo que escribía, que me daba muchísima vergüenza leer en público. Esto me sigue pasando, pero no tanto, pero sí que es verdad que es más difícil estar aquí que escribir el libro. Y también pues, conocer a compañeros pues, que te hacen críticas constructivas, o sea, poder compartir los textos, ¿no? Que no sea una cosa tan solitaria, que es como yo lo había visto hasta entonces, y que realmente pues, enriquece mucho, ¿no? Y bueno, ha sido muy importante. Muy bien, pues vamos a conversar, si os parece. Si hay alguna pregunta para Monse o para María Antoa, que hoy es su día. Allí detrás tenemos la primera. Un momento, que el micro para YouTube. Perdonad que no me levante, pero tengo literalmente el gemelo roto. O sea, me he roto ayer, no, el día 8 de abril. Yo soy escritor aficionado. Estoy escribiendo la historia de amor de mis abuelos, que se conocieron durante la Guerra Civil en el hospital de Cambrils. Perdonad que me emocione, convivo con la esquizofrenia catatónica y con el TOC, por desgracia, desde hace más de 24 años. Por suerte estoy bastante recuperado. Bueno, lo que decía, se conocieron en el hospital de Cambrils y estoy escribiendo su historia de amor, porque mi abuela se fugó con 16 años de su casa para ser enfermera de la República y se formó allí en el hospital de Cambrils y allí conoció a mi abuelo, que era comandante del ejército republicano. Entonces, mi pregunta es, ¿enfocarías la historia con nombres reales o con nombres ficcionados? ¿A quién le preguntas? A cualquiera de las dos, me da igual. Yo ahora estoy escribiendo autoficción, Sí. y a mí me funciona mucho poner los nombres reales, luego hablar con las personas, a ver si les gusta aparecer ahí, y si no, cambiarlo. Pero en la construcción quizás te ayude para recordar a tus abuelos y eso, para tenerlos presentes, tener los nombres reales. De hecho, son el último matrimonio de la República por la Iglesia. Mi abuelo era comunista y se casó por la Iglesia, atención. Porque mi abuela le dijo, si no te casas conmigo por la Iglesia, no me voy contigo. Y mi abuelo hizo abrir la iglesia de Cambrils con los soldados que le quedaban, y son el último matrimonio de la República. Mis abuelos. Es un buen título. Sí, se llama así el libro. Muy bien. El último matrimonio de la República. Muy bien. Llevo 15 páginas y 300 en sucio. Ánimo. Ánimo. Siguiente cuestión. Aquí. Gracias.
Buenas noches. Bueno, mi pregunta va directamente para María Antoine. Muchos tuvimos el honor de escuchar tu primera idea que tenías en la novela durante el máster, y comentabas en una clase que tenías como esta idea de la detective que buscaba algo y que desaparecía alguien, pero no sabías qué iba a encontrar al final de cuentas. Entonces, como que estabas estando en esa fase todavía. ¿Cómo encontraste, no el final para no hacer spoiler, pero que fluyera la novela? ¿Cómo fue encontrándose esa respuesta? ¿Si te llegó de repente o mientras ibas escribiendo llegó hasta que tocaste el final? ¿Cómo fue el proceso de encontrar la respuesta a ese cuestionamiento que tenías cuando era una idea? Pues fue escribiendo que me empecé a dar cuenta por dónde iban las cosas. Yo no soy una gran fan de la novela negra, pero soy abogada litigante y ahí se empieza, o sea, el trabajo que se hace ahí es formular hipótesis indestructibles, ¿no? Y yo necesitaba para avanzar esta trama medio policíaca, tener muchas hipótesis jugando al tiempo. Eh, Al final lo que hice fue decidirme por una de las hipótesis, bueno, no voy a hacer spoiler, por una de las hipótesis, y ya, entonces fue en el proceso de la escritura que fue apareciendo la respuesta de cómo iba a finalizar esto. Y fue también la idea de demostrar pues, que la desaparición es un proceso cíclico también. ¿Hay otra aquí aparte? Gracias. Yo, por suerte, también tuve el honor de escuchar el primer pitch de Montse en el máster. Y claro que, bueno, la novela ha cambiado mucho con los años y la escritura y todo el trabajo. Mi pregunta es sobre el narrador. Creo que es muy interesante que tu narradora habla en primera persona y parece que está muy metida en su cabeza, pero conforme lees la novela siento que conoces mucho a su círculo. Tiene una percepción muy profunda de los otros personajes, por qué se comportan como lo hacen. Y mi pregunta es si esto es algo que parte para ti en el narrador por la neurodivergencia, por esta necesidad de entender el mundo. ¿Cómo utilizaste ese rasgo del personaje para crear la narración y darnos más en la narración que solo ella? Sí, yo creo que, bueno, es un personaje eso, ¿no? Pues que tiene la voluntad, o sea, que quiere comprender tanto a Lorena, sobre todo, ¿no? Que es la otra chica, como a su círculo, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Todo el rato muy psicológico, muy tratando de comprender las reacciones de los demás y cómo ella encaja en ese lugar, ¿no? O sea, hay como una reflexión sobre las relaciones humanas, pero también creo que se percibe mucho, ¿no? Pues que ella no encaja en todo eso, ¿no? Entonces es un poco como esta ambivalencia, ¿no? Entre querer pertenecer al grupo, pero a la vez darte cuenta de que existen dinámicas y muchas cosas pues que tú no comprendes y que parece que no formes parte de eso, ¿no? Es también como quiere pertenecer, pero a la vez no se siente demasiado parte de eso, ¿no? Y bueno, sí que yo creo que sí que puede ser un rasgo muy, muy neurodivergente, ¿no? De estar todo el rato cuestionándote esta palabra que me han dicho, pues iba con este sentido o iba con otro, o simplemente pues me lo ha dicho para quedar bien, ¿no? Es todo el rato como plantearte una serie de cosas que muchas veces son convenciones sociales y que bueno, son así y todo el mundo las comprende, ¿no? Pero la protagonista se da cuenta pues de que ella no, que hay muchas cosas que se las tendrían que explicar pues de una forma más explícita o que no sabe muy bien quiénes son sus amigos y quiénes no, y bueno, un poco eso. Muy bien, pues creo que todos somos parcialmente neurodivergentes, porque a todos nos pasa un poco eso. El tema es el grado en el cual, ¿no? Y cómo lo puedes gestionar. Bueno, pues como decía al principio, todo lo que empieza tiene un fin. Por suerte tenemos la gran alianza con Casa Seat para que ese fin sea con Cava, porque a veces las cosas acaban y no puedes brindar por ellas. Pero quería decir antes de eso que, primero, que me encanta que haya tanta gente para dos primeras novelas,
que me encanta que haya exalumnos y exalumnas del máster que no veía desde hace muchos años. También me encanta que arropéis los amigos y familiares de María Antoine y de Montse su debut. Y que siempre cuando un proyecto se acaba, se abren otros, ¿no? Seguro que aparecerán nuevas formas de compartir literatura en Barcelona con Casa SEAT y con el máster. Y quería decir que María Antoine está liderando un nuevo proyecto literario, no en Barcelona, sino en Colombia. Ha fundado una residencia de escritura y ya hemos firmado un convenio con el máster, de modo que a partir de ahora habrá esa posibilidad. Ahora mismo hay un exalumno del máster en creación literaria en la residencia Finestras. En verano habrá una alumna en una residencia en Tarragona y el año que viene el primer exalumno o exalumna irá a Colombia. De modo que, bueno, todo se acaba, pero también todo empieza. Un fuerte aplauso gracias a Noyes Giu, Casa SEAT, Almadía y a brindar mientras ellas dedican libros en aquella mesa. Gracias. Gracias. Gracias.